por lo menos una policía nacional capaz de combatir el delito en todo el territorio nacional. Morena presenta la iniciativa para crear la Guardia Nacional. Según el rey Zambada, el Mayo Zambada habría sobornado a un secretario de Seguridad Pública de la administración del expresidente Felipe Calderón. Un juez prohíbe al gobierno de Donald Trump negar asilo a migrantes. Según López Obrador, habría perdón para casos de corrupción del pasado. Sí, es un perdón, es un perdón. Es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad. Empresarios piden ser consultados ante una reforma laboral. Que en la negociación del mes de diciembre, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, pudiéramos llegar precisamente a la línea de bienestar, que según nuestros cálculos debería estar alrededor de los 102 pesos. Nos parece que esto debería ser el objetivo mínimo a lograr. Buenas tardes, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Esta es la información. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes la iniciativa que propone la creación de la Guardia Nacional, este cuerpo que estaría encargado de realizar las tareas de seguridad pública y combatir la inseguridad aquí en el país. Francisco Rubio, te encuentras en San Lázaro, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucero? Amigos del Financiero Bloomberg, como siempre un gusto poderlos saludar y efectivamente el día de hoy Morena presentó esta iniciativa de ley para crear la Guardia Nacional, propuesta que emana del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, esta iniciativa ya confrontó a los partidos políticos minoritarios con Morena e inclusive se suman a este reclamo de que se va a militarizar todo el país, organismos no gubernamentales. Al respecto, escuchemos a Ricardo Gallardo, coordinador de la bancada del PRD aquí en la Cámara de Diputados, y al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que por cierto, Lucero, amigos del Financiero Bloomberg, estuvo aquí en este recinto legislativo de San Lázaro para presentarse ya como dirigente nacional del PAN en el grupo parlamentario de esta fuerza política. Escuchemos. Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD lo respeta, lo dejaremos que haga lo que tiene que hacer para que se acaben los baños de sangre a lo largo y ancho del país, más sin embargo es algo que nosotros hemos venido comentando, no es conveniente, no es la manera de atender la seguridad pública, teniendo a la milicia fuera en las calles. En lo que no coincidimos es en su propuesta, porque su propuesta solamente está militarizando en los hechos la seguridad en México. Está poniendo como primeros respondientes a los militares y su propuesta no está incluyendo el fortalecimiento de las policías civiles, federal, estatal y municipal. Por supuesto, Lucero, amigos del Financiero Bloomberg, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, pues rechazó que se vaya a militarizar el país con estas nuevas disposiciones que estarán sujetas a discusión y, por supuesto, su posible aprobación. Sin embargo, Mario Delgado reconoce que en esta iniciativa para crear la Guardia Nacional no se contempla a las corporaciones policíacas locales, es decir, las estatales y las municipales. Escuchemos a Mario Delgado. Esta ley no trata de las policías estatales y municipales. Sin duda debe atenderse esa problemática
pero va en una línea distinta. Estas reformas que se presentan hoy a la Constitución es para darle al Estado mexicano por lo menos una policía nacional. Cabe señalar, Lucero, amigos del financiero Bloomberg, que esta iniciativa presentada al Pleno se justifica de que la Guardia Nacional auxiliará al Ministerio Público. Para ello se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los estados y municipios. Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción de este. Otro de los señalamientos que se hace es de que se habrán de respetar los derechos humanos, y en caso de que los efectivos castrenses ya incorporados en la Guardia Nacional al momento de detener a un presunto delincuente no lo habrá de remitir a una instalación castrense, sino directamente al Ministerio Público. Lucero, amigos del financiero Bloomberg, este es el reporte. Francisco, agradezco la comunicación. Muy buenas tardes. A tus órdenes, muy buenas tardes. Bien, de acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado la semana pasada por el presidente electo López Obrador, la Guardia Nacional estaría formada por 50,000 elementos y quedaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo sería la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, así como el mantenimiento del orden y la paz. Estaría conformada por integrantes de la Policía Federal, Militar y Naval. La iniciativa aclara que los planes, programas y acciones que sustentarán las labores de la Guardia serían supervisadas por la autoridad civil. Pero organizaciones y activistas han rechazado la propuesta militarista de crear una Guardia Nacional y piden al presidente electo López Obrador optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. Las organizaciones dicen reconocer la labor de las Fuerzas Armadas ante la crisis de seguridad aquí en el país. No obstante, resaltaron que esa función debe ser temporal y extraordinaria. Saludo con mucho gusto a la diputada Lisbeth Mata Lozano. Ella es subcoordinadora de Seguridad y Prevención Ciudadana de la Cámara de Diputados. Lisbeth, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Agradezco muchísimo esta comunicación. Cuéntanos cuál es la postura del Partido Acción Nacional ante este proyecto de la Guardia Nacional aquí en México. Bueno, sin duda es lamentable esta iniciativa. Hay que dejar muy en claro que es militarizar el país. Es un hecho. Esta propuesta no acorde, falta de congruencia totalmente al presidente electo, que ha manifestado durante toda la campaña el no militarizar al país, y hoy en día es una realidad. Esta iniciativa busca eso. Se busca acercar a la Marina, a la Naval, a cualquier ciudadano civil que se integre a esta Guardia Nacional y con una preparación militar. Esto significa que están preparándose para ir a militarizar el país, no para ir a conformar la paz. Es lamentable que también dejen a un lado las policías municipales y estatales. No hay en esta iniciativa una ruta específica para su fortalecimiento. Al contrario, las hacen a un lado y solamente militarizan a cada uno de nuestros estados. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente tampoco hay un enfoque de justicia, no hay un enfoque de seguridad, no entran al análisis de delincuencia organizada, solamente hablan de amnistía y perdón, pero no traen un ataque frontal hacia la delincuencia. Lamentablemente no creo que genere resultados en materia de seguridad. Lisbeth, ¿qué esquema podrían sugerir los partidos de oposición para las policías aquí en México? Bueno, principalmente coincidimos en el tema de eliminar la corrupción en las policías, se ocupa mayor capacitación. Hoy vivimos un enfoque de nuevo sistema de justicia penal en donde el policía tiene que ser un investigador profesional y para ello se le debe capacitar. Ellos generan informes policial homologado donde deben de dar resultados. Si dejamos todo eso a un lado y solamente se encuentran los militares presentes, estamos dejando también a un lado el sistema de justicia penal, que si bien se requiere un equilibrio entre el México violento y un sistema garantista, la seguridad tiene que empezar por el policía que atiende al ciudadano. De lo contrario, solamente vamos a ver uniformados en las calles de manera permanente, que además es lamentable que sea además como un censo. Se está invitando a participar en esta Guardia Nacional sin una preparación académica o militar, y eso solamente es poner un soldado en las calles. Especialistas advierten que esta nueva Guardia Nacional necesitaría buenos sueldos y también prestaciones para poder consolidar de alguna manera
carrera policial aquí en México. ¿Esto representa priorizar en el presupuesto los recursos que serían destinados a este proyecto, a la Guardia Nacional? ¿Se tienen contemplados hasta este momento? ¿Sabes algo de eso? Pues debemos empezar primero con los policías. Los policías, además que no está homologado su sueldo, en todos los estados es diverso. Hay estados en que ganan mayor que otros. Entonces, primero debemos empezar por ellos. Si queremos fortalecer la seguridad en nuestra ciudad, en nuestro estado, debemos empezar por homologar los sueldos a los policías antes de crear un nuevo elemento que además va a ser muy variado entre militares, navales, civiles, hasta la propia Policía Federal hoy instituida. Entonces, la verdad, si no hay un planteamiento eficiente sobre estos aspectos y vemos solamente el que tengamos los militares en las calles. Debemos de recordar que son fuerzas castrenses que buscan, obviamente, participar solamente en momentos de guerra. ¿En qué momento van a participar si no hay un momento de paz y no se está brindando seguridad? El tema de los sueldos, el análisis del presupuesto tiene que ser un enfoque preventivo. También recordemos que la Federación eliminó todo el presupuesto para prevención en materia de seguridad, de tener millones etiquetados para ello, lo eliminó para este año y sin duda buscaremos que el próximo año haya también aspectos de prevención y al policía municipal, que es la base sobre todo para este sistema de justicia. Lisbeth, sabemos que hay minorías en las dos cámaras del Congreso. ¿Ya han identificado algunos temas en los que estos partidos de oposición coinciden de alguna manera? Bueno, el análisis la estamos generando todavía, este análisis de esta iniciativa que además trae premura en todos los aspectos. Todavía no hay una discusión del mismo. Hoy precisamente se presenta y sí creo que tiene que ser un análisis de fondo y de forma para fortalecer. Todos coincidimos. ¿Cuál es la coincidencia? Que queremos eliminar la corrupción y que queremos seguridad para los mexicanos. Esa es la coincidencia. Sin embargo, no queremos la milicia en las calles porque la formación de la milicia está formada a ejecución y no queremos que haya más sangre en las calles, queremos que verdaderamente haya una seguridad y justicia en base a lineamientos bien establecidos. Diputada, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bien, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto llamó al próximo gobierno y al Congreso a darle certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas. Durante la ceremonia de ascensos a militares señaló en que ante la debilidad de las policías locales, las corporaciones militares han intervenido. Escuche. Es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado. Por su parte, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, reiteró la subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil. Las Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho, seguiremos cumpliendo los mandatos del Comandante Supremo, apegados a lo establecido en la Carta Magna y las leyes que de ella emanan, sin protagonismos, sin pretensiones políticas y sin mayor interés que el bien superior de la patria. En otra información le damos seguimiento al juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que se realiza en Nueva York este martes. Escuche esto, Jesús El Rey Zambada García reveló que Ismael El Mayo Zambada habría sobornado a un secretario de Seguridad Pública de la administración del expresidente Felipe Calderón. Carla Palomo, te saludo hasta Nueva York, adelante. Hola, ¿qué tal, Lucero? El primer gran testigo del gobierno de Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera dio su testimonio final hoy martes en una corte federal de Brooklyn, haciendo nuevamente explosivas declaraciones de soborno que salpicaron a exsecretarios de Seguridad de México. El narcotraficante Jesús El Rey Zambada declaró hoy que el cártel de Sinaloa dio sobornos a un exsecretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón y a otra persona que trabajó para el presidente electo, quienes supuestamente recibieron millones de dólares. El exmiembro del cártel dijo que el cártel
reunió un fondo de $50 millones para sobornar a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México en 2005 y 2006. Dijo que a principios del año 2000 él entregó 2 maletas con un total entre 6 y 8 millones de dólares a García Luna. Durante el primer pago a García Luna, según Zambada, este era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, cargo que ocupó entre 2001 y 2006. En el segundo pago que entregó en 2006 era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Las fuertes declaraciones de Zambada fueron en respuesta al contrainterrogatorio de uno de los abogados de la defensa que le consultó sobre las declaraciones que hizo a fiscales en Washington tras ser extraditado a Estados Unidos. El testigo, que está detenido desde 2008, también afirmó que entregó multimillonarios sobornos a Gabriel Regino, quien fue asesor de Andrés Manuel López Obrador. Consultado por qué se pagó a Regino, Zambada respondió que según él iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección, dijo. Regino, por su parte, negó en Twitter haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Cabe recalcar que estas declaraciones aún no sustentadas y se dan por parte de uno de los 16 cooperantes protegidos que se esperan en el proceso. Hace una semana, en los argumentos iniciales del juicio, otro abogado de la defensa, Jeffrey Lichtman, dijo que el cártel de Sinaloa sobornó al gobierno del actual presidente y el anterior, pero todos han negado dichas acusaciones que calificaron de falsas. Al concluir su testimonio final, Zambada, según reportes, inclinó la cabeza a Guzmán como si estuviera despidiéndose de uno de los criminales más célebres y temidos del siglo XXI. Guzmán, quien en los últimos 3 días ha estado mirando hacia abajo, medio subió la cabeza hoy de regreso, según periodistas presentes en la corte. El juicio del Chapo, Lucero, continuará el próximo lunes. Carla, agradezco la comunicación, estamos atentas a este tema hasta Nueva York. Gracias, un abrazo. Un abrazo para ti también, saludos a todos. Bien, la actriz mexicana Kate del Castillo dijo que no le han llamado y que no testificaría en este juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. La semana pasada inició en una corte federal de Brooklyn este juicio contra el narcotraficante mexicano. Del Castillo logró reunirse, recordemos, con El Chapo en México y luego se dio a conocer un video del narcotraficante donde él mismo afirmaba que era exclusivo para la artista. Hacemos una pausa. Al regresar, según AMLO, habría perdón para casos de corrupción del pasado. Volvemos. Al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el... Un juez federal prohibió al gobierno de Donald Trump negar asilo a los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. El 9 de noviembre, recordemos, el mandatario emitió un decreto por el cual cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que cada año unas 70,000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso. Y ante la cercanía de más migrantes centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos, autoridades de ese país levantaron un dique y colocaron un cordón de concretina a lo largo del lecho y los bordes del río Tijuana. El lecho del río Tijuana había sido el único espacio que no contaba con un límite físico, a diferencia del muro fronterizo que se extiende desde el faro de playas de Tijuana hasta el borde del río que corre de sur a norte. Y hace un momento, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, recordó y recorrió el muro fronterizo entre Estados Unidos y Tijuana para supervisar las labores de reforzamiento ante la presencia de militares y migrantes. Eliud Ábalos, ¿cuál es la situación este martes en esa frontera? Adelante.
¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bien, como señalas, pues la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pues estuvo en el Friendship Park aquí muy cerca de playas de Tijuana. Y bueno, pues varias cosas señaló en la rueda de prensa que dio a los medios de comunicación. Primero, pues ella hablaba de que al menos 500 miembros de la caravana pues son miembros de pandillas y que pues la idea de este reforzamiento es garantizar que nadie cruce de manera ilegal a Estados Unidos, y ellos están estimando, según sus cifras, que de 8 a 10 mil personas se van a ubicar en la frontera de México con Estados Unidos. Por eso se reforzó el cerco fronterizo, y los datos que ella trae es que ya hay cerca de 9,000 personas en Baja California para pues pedir asilo aquí en Estados Unidos. Sin embargo, ella agregó que no hay garantía de asilo y que pues muchos de ellos únicamente pues quieren reunirse con sus parientes en Estados Unidos, y le recordó a los medios que solamente el 9% obtuvo asilo en el año pasado, y pues han pedido que se endurezcan las políticas migratorias aquí allá en Estados Unidos. También te informo que ya un grupo de por lo menos 1,000 personas viene desde Mexicali hacia Tijuana, caminando y solicitando aventón a las personas que van viajando por la Rumorosa o que van por la carretera. Entonces, pues se espera que en las próximas horas empiecen a arribar estas personas. Y además también te informo que el día de hoy el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que 54 personas fueron detenidas, 54 personas de la caravana, por estar portando algún estupefaciente, droga, o estar fumando en la calle marihuana, y también pues por transgresiones a la ley. De estas 54, 40, según nos informan, ya fueron deportadas, Lucero. Eliud, esta semana dimos a conocer que el gobierno de Tijuana está pidiendo apoyo al gobierno federal, apoyo económico para brindar apoyo a esos migrantes que poco a poco comenzarán a llegar a esta frontera, apoyo de techo y por supuesto alimentación. ¿Han tenido alguna respuesta? Aún no se da a conocer esta respuesta, aún están a la espera de saber con cuánto les pueden apoyar. Lo cierto es que los recursos cada vez son más escasos. Sin embargo, como siempre sucede en este tipo de contingencias, los que están sacando adelante pues a todas estas personas es la ciudadanía, con todo y lo que hemos visto en los últimos días en relación con pues las manifestaciones de rechazo a la caravana. Muchas personas también se han dado a la tarea de pues llevarles alimentos, de llevarles comida, llevarles ropa, llevarles insumos de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la respuesta de la gente ha sido mayormente positiva, pero sí no dejan de estar ahí pues algunos que están en contra de esta caravana, y pues las autoridades tendrán que pues responder lo más pronto posible con el recurso para que llegue pues la ayuda lo más pronto posible aquí a los albergues, Lucero. Siguen llegando poco a poco más grupos a esta frontera. ¿Cuál es la capacidad de los albergues en este momento? En este momento, en el albergue que montó el Estado y el Ayuntamiento es de 2,700 personas. Se había dicho originalmente que era para 2,000 únicamente, pero pues ya está completamente rebasado, y si a esto se suman los que ya vienen en camino, que son poco más de 1,000, pues la situación ya toma tintes muy peligrosos, sobre todo pues porque la gente pues necesita alimento, necesita cobijo, necesita un techo. Entonces pues la situación se empezaría a agravar con la llegada de estos migrantes, Lucero. Eliud, gracias por la comunicación. Buenas tardes. Un fuerte abrazo, hasta luego. Y la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, informa que mantiene acciones para cubrir las necesidades básicas de alimentación, alojamiento, atención médica y servicios sanitarios otorgados a estas caravanas de migrantes que se encuentran en Baja California, asentadas principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali. Los apoyos del gobierno federal en aquella entidad benefician a unos 5,600 migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero una nueva caravana migrante llegó este lunes a Tecunumán, Guatemala, proveniente de El Salvador. Se trata de unas 200 personas que se dirigen hacia la frontera con México. Los migrantes decidirán en estos próximos días la forma de cruzar a nuestro país, si será de forma legal a través de la garita migratoria de Suchiate o cruzarán de forma ilegal por el río como lo hicieron las anteriores caravanas.
Y en otro asunto, al rendir honores por el aniversario de inicio de la revolución y el asesinato de Francisco I. Madero, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó perdonar a corruptos. Neldy San Martín, tienes más detalles de este tema. Adelante. Muy buenas tardes, Lucero. A 10 días de que finalice el sexenio peñista, opacado por escándalos de corrupción como la estafa maestra, Odebrecht y el uso de empresas fantasma para el desvío de recursos públicos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció perdón a los políticos corruptos que no tengan en curso procesos judiciales para no empantanar así al país en una cacería, aunque aseguró que hacia adelante, después del 1 de diciembre, no se tolerarán los actos de corrupción del nuevo gobierno y no habrá impunidad. Escuchemos qué fue lo que dijo. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. Sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí?, es decirle al pueblo de México, ¿sí?, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie. Lucero, en el aniversario 108 de la Revolución Mexicana, el presidente electo colocó una ofrenda floral esta mañana en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, atrás del Palacio de Lecumberri, donde fueron asesinados en 1913. Desde ahí criticó que los gobiernos neoliberales apostaran por el olvido y que hoy el Buen Fin opacara esta fecha. Esto fue lo que dijo. Uno de los problemas del periodo neoliberal, entre otros, es que se apostó a que olvidáramos nuestra historia. Ahora resulta que el 20 de noviembre, una fecha tan importante, se convierte en un fin de semana para el consumismo. Y hoy prácticamente no se recuerda lo que significó esa gesta histórica. En esta guardia de honor, el presidente electo estuvo acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, así como la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete. Hasta aquí con el reporte. Muy buenas tardes. Nelly, aprecio la comunicación. Muy buenas tardes. Bien, el gobernador Héctor Astudillo Flores ubicó a El Pelón y El Fierros como los líderes del grupo armado que el domingo le quitó la vida a 3 policías y un paramédico en Taxco, Guerrero. Enrique Villagómez, cuéntanos, adelante. Buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, amigos del auditorio. Como bien lo comentabas, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reveló la identidad de 2 presuntos de los responsables de haber asesinado a 3 policías y un paramédico de la Cruz Roja el pasado domingo en la comunidad de La Ternería, municipio de Taxco de Alarcón. ¿Fueron integrantes de la familia michoacana, como se maneja? No te podría yo asegurar si son integrantes o no. Lo que sé es que es un grupo que opera en las inmediaciones de Taxco, o sea, en los pueblos de Taxco. Y lo que sabemos es que está comandada por un joven de apodado El Pelón, y en donde también participó una persona apodada Fierro. Estas 2 personas son las que encabezaron el atentado, en donde murió el paramédico de la Cruz Roja y donde murieron los 3 policías también, y donde resultaron heridas las 9 personas. Ahora el gobernador informó que este mismo martes acudiría a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades de la PGR y solicitar que a través del aceido se coadyuvara con la Fiscalía General del Estado para lograr la captura de estos malhechores, a los cuales también identificó como los responsables de haber asesinado a 2 sacerdotes en febrero de este mismo año, cuando se trasladaban precisamente por un camino entre la ciudad de Taxco e Iguala, Guerrero. Así las cosas desde este estado sureño de Guerrero. Enrique Villagómez, gracias. Buenas tardes.
Bien, la organización Alto al Secuestro presentó su informe sobre delitos aquí en México. Vemos que indica que el secuestro aumentó un 56% durante la actual administración. Entre el 1 de diciembre del año 2012 y el 31 de octubre de este año, se registraron 11.769 casos de secuestro aquí en el país. El nuevo presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, se reunió esta mañana con el grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados. Cortés presentó los lineamientos de lo que será su gestión como líder y la estrategia a seguir como principal partido de oposición frente al nuevo gobierno del presidente electo López Obrador. En el Senado se genera información sobre la Ley de Administración Pública Federal. Pedro Iriart, voy contigo. Así es, Lucero, te saludo con muchísimo gusto. Esta tarde las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron aquí en el Senado de la República la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Partido Acción Nacional mostró su rechazo y es que aseguraron que con esta ley, al otorgarle la radio y televisión pública a la Secretaría de Gobernación, se busca manipular a la población con los contenidos que recibirán a través de estos medios. El reclamo lo hizo el senador José Erandi Bermúdez. Vamos a ver lo que dijo. Que no se nos sugiera qué decir, cómo pensar, qué escribir, qué transmitir. Eso es lo que hoy los invitamos a todas y todos ustedes. Para la senadora Kenia López Ramadán, del PAN también, este es un paso hacia atrás en la lucha por la libertad de expresión. Vamos a ver lo que dijo. Es increíble que en pleno 2018 estemos nuevamente discutiendo este derecho que ha sido luchado, ha sido pugnado y parecía que había quedado en el pasado. Esta idea fue apoyada por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que su bancada aquí en el Senado está en contra de la manipulación mediática. Esto fue lo que dijo. Que se han manifestado, los entes públicos no deben ser oficiales, los medios públicos no deben ser oficiales. Esto atenta contra la democracia, atenta contra la libertad de expresión. Organizaciones no gubernamentales también se hicieron presentes aquí en la Cámara Alta y es que aseguraron que con esto es un viaje al pasado. Esto fue lo que dijeron. La participación de la Secretaría de Gobernación en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería de cambiar de inmediato. Sin embargo, la próxima secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, negó que con esto se esté dando un paso hacia atrás y aseguró que solo se busca mejorar la calidad que proveen estos servicios. Esto fue lo que nos dijo. Nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres o de televisión española. De verdad, o sea, es lo que queremos, fortalecer. Esta tarde ya se le dio una primera lectura a la ley. El próximo jueves se le dará una segunda y será votada y en su caso aprobada aquí en el Senado de la República. Es la información que tenemos hasta el momento, Lucero. Regresamos los micrófonos al estudio. Pero gracias por la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pasamos a otra información. El Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nuevos formatos públicos de declaración patrimonial y de interés. Saludo aquí en el estudio con mucho gusto a Ingrid Chávez, analista del IMCO. ¿Cómo estás? Hola, Lucero, muchas Vemos gracias. que la de 3 de 3 ya es obligatoria. Cuéntanos. Así es, todavía recordemos que hasta hace algunos meses estaban pendientes de aprobación los formatos de la declaración patrimonial y de intereses. En septiembre de este año ya fueron aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y hoy podemos decir, por fin, que hemos materializado la exigencia ciudadana de más de 600,000 personas que firmamos a favor de la Ley 3 de 3, con la publicación ya en el Diario Oficial de la Federación. Los funcionarios tienen hasta el próximo abril para llenar este documento. Así es, abril de 2019 es la fecha como vigencia para que ellos presenten sus declaraciones, funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Una pregunta que creo que nos hacemos todos. ¿Esas declaraciones serán auditables y sobre todo sancionables? Exactamente. Recordemos que una de las exigencias de la ley es justamente que las declaraciones, quienes no presenten sus declaraciones o quienes omitan información en estas declaraciones, evidentemente tendrán repercusiones legales en su ejercicio público. Porque, como lo comentas antes, era voluntario. Un acto voluntario, totalmente, ante la iniciativa, en este caso IMCO y Transparencia Que decía Mexicana. mucho del perfil de la persona, En efecto. obviamente.
En efecto. Bien, hace unos momentos platicábamos sobre qué autoridades tendrían que estar atentos y vigilar, monitorear, por supuesto, la evolución patrimonial de estos funcionarios, evolución patrimonial y de intereses, para ver posibles irregularidades y posibles sanciones más adelante. ¿Quiénes se involucrarían en esto? Así es, pues mira, por un lado yo creo que también como ciudadanos tenemos un compromiso importante que será vigilar esta información. Del lado de las organizaciones también tendremos otro compromiso que será, ¿por qué no?, hacer un comparativo entre la información que ellos presentaron de forma voluntaria y ya como una obligación legal. Y por otro lado también las instancias correspondientes del lado del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes ellos determinarán con qué entidad serán con quienes tendrán que acudir directamente para sancionar a los funcionarios que no presenten sus declaraciones o que omitan información. Los ciudadanos tendrán, por supuesto, acceso a esta información. ¿Podrían denunciar si ven alguna anomalía? Totalmente. Precisamente este es uno de los puntos clave de la ley, que es que esta información sea pública, que nosotros podamos acceder a ella sin ningún problema y que podamos ir haciendo pues una especie de vigilancia para saber cómo es que va evolucionando el patrimonio de nuestros funcionarios y también los intereses de ellos. Oye, que sea obligatoria es un gran paso. Platicamos aquí hace unos meses precisamente con ustedes sobre este tema, sobre quiénes la presentaban, quiénes no. Es buenísimo que los ciudadanos aquí en México tengamos la oportunidad y el acceso a estos datos. ¿A dónde se podría denunciar en caso de ver anomalías en cualquiera de las cuentas? En la plataforma digital nacional, ahí mismo, que es donde se va a albergar esta información de los funcionarios, ahí es también donde nosotros como ciudadanos vamos a poder hacer un seguimiento y también denunciar posibles anomalías que detectemos. Como bien mencionabas, esto es un logro muy importante de los ciudadanos y también desde el lado de las organizaciones de la sociedad civil, porque ahora vemos ya, como lo mencionaba, materializada esa exigencia que tuvimos desde hace ya un par de años hacia acá. Y creo que con esto surge muchísimo también el hecho de que surjan otros mecanismos para poder vigilar y para poder ser un ojo fiscalizador en estas declaraciones. ¿Se sabe en qué estados ya la empezaron a estrenar? No, aún no, todavía como falta... obligatoria, por supuesto. Así es, sí, porque recordemos todavía que en el caso de la iniciativa aún tenemos ahí todavía muchísima información de los funcionarios que la presentaron de forma voluntaria. Aún falta todavía por determinar algunos detalles de la plataforma digital nacional. Estaremos atentos y sobre todo reafirmamos nuestro compromiso con estas instancias y con los otros mecanismos para seguir trabajando en conjunto. Ingrid, ¿puntos que resaltes para seguirlos trabajando en este tema? Pues yo creo que también es muy importante el hecho de trabajar junto con otros mecanismos que ya hayan surgido con anterioridad, como en el caso de la iniciativa, pero también con otros puntos como Declaranet, como incluso el mismo SAT, poder también hacer un cruce de esta información que será muy importante y también será muy pues cuestionable la información que encontramos ahí. ¿Esto iría de la par con Declaranet en algún momento? Eso es lo que esperamos. Esperamos nosotros que... ¿Sería prácticamente la misma información? Más o menos, dado que en estos nuevos formatos tendremos información todavía mucho más detallada, por ejemplo, en el caso de cónyuge, de dependientes económicos, incluso hasta de empresas con las que los funcionarios tienen relación. Eso es lo que va a permitir que nosotros podamos detectar con mucha mayor rapidez posibles casos de corrupción. Porque Declaranet creo que es muy general, ¿no? Propiedades, cuántos vehículos tienes, sí, cuánto tienes aproximadamente en tu cuenta en ese momento. Así es, y como funcionarios están también obligados a presentar sus declaraciones. Sin embargo, en este sentido viene información todavía más detallada, mucho más específica y por supuesto que a nosotros como ciudadanos y como instancias, como organizaciones de la sociedad civil, nos va a facilitar muchísimo el poder hacer un mapeo de posibles conflictos de interés. ¿Declaranet no lo ve la gente o sí? No, hay información que no es pública, entonces, y también es muy... Eso lo maneja solamente la autoridad en el gobierno. Únicamente, sí se puede hacer consultas, sí se puede hacer, pedir información a través de transparencia, sin embargo, esta información lo que se busca a través de la plataforma digital nacional es justamente que todos podamos acceder a ella, que sea todavía mucho más sencillo e incluso también descargar la información que sea todavía mucho más amigable que a través de una solicitud de información. ¿Tienes en mente los estados que estuvieron participando más con este documento cuando no era obligatorio todavía? En el caso de la ¿Quiénes quisieron ser
más transparentes? En el caso de la iniciativa 3 de 3 sí tenemos algunos estados que identificamos por ahí, por ejemplo Jalisco, la Ciudad de México, son pues estados que sí se animaron. Exacto. Okay. Incluso también podría mencionar en el caso de las elecciones, un proceso electoral muy importante para todos los ciudadanos. Ahí se aplicaron mucho. Muchísimo. Y muchos estados que sí participaron, los mismos, pues obviamente los candidatos que querían presentar sus declaraciones, fue muy evidente también algunos estados que por ahí tuvimos muy identificados. Pero con esto obviamente cambiará muchísimo y a nosotros nos va a servir y es algo que pues para nosotros es una gran noticia. En elecciones participaron mucho porque obviamente tiene mucho que ver también con la imagen y el qué decir. Muchas gracias, claro. Ingrid, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Bien, hacemos una pausa. Al regresar, empresarios piden ser consultados ante una reforma laboral. Volvemos. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Y luego de que usuarios de las redes sociales denunciaron que el nuevo logotipo de la Ciudad de México, que se presentó este lunes pasado, Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno, aseguró que se resolvería cualquier controversia antes del 5 de diciembre próximo, consultando, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De acuerdo con los usuarios de redes sociales, el logotipo ganador, el que tiene usted en la pantalla del lado izquierdo, que fue creado por Israel Hernández Ruiz, pues es bastante similar al que utiliza actualmente la banda de rock progresivo Neural FX, es el que está a su lado derecho en blanco y negro. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que la entrega del apoyo económico para los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 para el pago de renta concluiría en diciembre próximo. El próximo mes termina la entrega de 4,000 pesos cada mes a las personas afectadas de los inmuebles damnificados y dictaminados como no habitables. Y en temas económicos, este martes el peso resultó afectado ante la posible escalamiento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China y la caída de los precios del petróleo. La moneda mexicana perdió entre el viernes y este martes cerca de 33 centavos ante la divisa estadounidense, que finaliza las operaciones al mayoreo en 20.42 pesos. Vemos que esta tarde el dólar se cotiza en 20.78 pesos, se adquiere en 18.98 mangos de la capital del país. Ahí lo tiene. Y bien, la Confederación Patronal de la República Mexicana pide al próximo gobierno consultar con el empresariado antes de presentar una reforma laboral. Carmen Gudillo, ¿tienes esta información? Voy contigo. Gracias, Lucero, muy buenas tardes, te saludo con gusto y ante pues la próxima revisión en materia laboral que se prevé se realice, la Coparmex hace unos momentos hizo un llamado para que en esta negociación se incluya a todas las voces. Urgieron a que los legisladores escuchen a todos los involucrados porque señalaron de esto depende la certidumbre del país. También abordaron el tema del salario mínimo y la Coparmex afirmó que es posible, Lucero, lograr un salario mínimo que garantice la línea mínima de bienestar y ellos consideran que este salario debe estar en 102 pesos y por ello señalaron que buscarán que en diciembre próximo en las negociaciones pues se realice las modificaciones necesarias para lograr este objetivo, ya que afirman que un salario que garantice la línea mínima de bienestar no afecta a la inflación ni tampoco a la generación de empleos. Así lo comentaron. Nuestro objetivo, y así lo hemos compartido con quien será la próxima secretaria del Trabajo, según lo ha nominado el presidente electo, es que en la negociación del mes de diciembre, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, pudiéramos llegar precisamente a la línea de bienestar que, según nuestros cálculos, debería estar
alrededor de los 102 pesos. Nos parece que esto debería ser el objetivo mínimo a lograr para que a partir de este momento pudiera tenerse una visión de largo plazo. Lucero, fue una amplia conferencia de la Coparmex en la que también manifestó su postura respecto a la importancia de que el nuevo gobierno genere certidumbre y confianza para el país. Y en este sentido también manifestaron su opinión respecto a las declaraciones que han venido ocurriendo en los últimos meses por parte del presidente electo respecto al tema de la amnistía. Así lo dijo. Los perdones generales, los indultos, las amnistías a quienes dilapidan o sustraen recursos del erario público no generan conductas ejemplares, más bien fomentan las conductas ilegales. Así es que nuestra postura, repito, sin haber escuchado la declaración, es que cualquier conducta de un servidor público o de un particular en contra de bienes públicos, si se tienen indicios de que se cometió, tiene que ser investigada, en su caso procesada y siempre castigada. Y bueno, ya a unos días de que el nuevo gobierno asuma el cargo, la Coparmex reiteró que pues apoyará las medidas del nuevo gobierno que en materia busquen reducir el gasto, hacer más eficiente la operación gubernamental. Es la información que les tengo, Lucero. Regreso contigo al estudio. Carmen, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y en sindicatos del sector automotriz destacan la necesidad de que la voz de los trabajadores sea tomada en cuenta en asuntos fundamentales y que les afectan, como en la negociación del acuerdo del TEMEC, que indican que la situación de la industria automotriz a nivel internacional está marcada por disminuciones de producción, lo que anticipa un escenario poco favorable en el corto plazo. El gobierno mexicano espera que Washington comience a remover los aranceles al acero y aluminio a fines de este mes, cuando Canadá, Estados Unidos y México firmen el acuerdo comercial renovado. Según la Embajada de México en Washington, se tiene la expectativa de que se llegue a una solución a este tema. Escuche. The expectation is that we will have, by the time of the signing, a solution to the tariffs on steel and aluminum, or at least a very clear track that gives certainty to all parties involved that a solution is coming. That implies we need to work on that heavily in the next 9 days, and I think that's precisely what we're doing. Bien, ayer concluyó la 8ª edición de El Buen Fin, donde tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas ofrecieron cientos de productos con un descuento real de hasta el 39% respecto al precio que registraban en octubre pasado. Según especialistas del sector consumo, debido a que este año firmas como Walmart y Liverpool han reportado buenos resultados en ventas, pues no tuvieron necesidad de ser tan agresivos en las ofertas. Y en Empresas, Morena en el Senado presentó una iniciativa para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras, priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se ha desarrollado esta actividad. Es nuestro deber impulsar las acciones necesarias para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras, facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social, facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por el impacto social negativo. Colombia solicitó inhabilitar por 20 años a la constructora brasileña Odebrecht para suscribir contratos con el Estado por los actos de corrupción que reconoció haber cometido y se opuso a un acuerdo para archivar las investigaciones contra esta firma. Amazon se prepara para convertirse en la de Acción de Gracias en una batalla en línea. La empresa ofrecería para la festividad de esta semana su servicio de entrega de comida de última hora en línea, un mercado al que se están sumando varios competidores. Las acciones de Apple declinan y se sitúan esta semana cerca del mercado bajista ante la preocupación de que los consumidores ya no busquen su producto más emblemático. Hablamos del iPhone. Apple y sus seguidores afirman que la compañía aún puede generar un crecimiento de los ingresos en un mercado estancado de teléfonos inteligentes mediante el recurso de cobrar más por cada aparato y de vender a los clientes una creciente cantidad de películas y música digital, además de otros servicios. Usuarios de Facebook reportaron este martes la caída de esta plataforma
el este de Estados Unidos, también Gran Bretaña, fueron las zonas que reportaron quejas al no poder ingresar a sus perfiles. En Europa, las fallas en el portal se reportaron desde mediodía y en México se reportó que el acceso a Facebook es intermitente. Cinemex invierte 70 millones de pesos en el complejo Alboa en Querétaro. Este concepto incluye boutique, bowling, restaurante, sport bar, billar y protección y proyección de conciertos, entre otras actividades. Lowe's quiere cerrar tiendas en México como parte de su reestructuración. La empresa competencia de Home Depot busca deshacerse de tiendas poco rentables y reducir su inventario de movimiento lento. Nissan expande la investigación sobre el presidente a finanzas del acuerdo con Renault. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la pesquisa sobre el uso indebido de dinero de Nissan por parte de Carlos Ghosn ahora se expandió a toda su aliada francesa. Ghosn, el aún presidente de Nissan, que fue arrestado por reportar ingresos menores a los percibidos, también es sospechoso de haber utilizado múltiples residencias compradas por el fabricante japonés en 4 naciones sin razones legítimas. Emilio Azcárraga Gallán, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, reconoció que sí hubo una mala gestión de los problemas del pasto del Estadio Azteca, que impidieron el encuentro de la NFL programado para este lunes. En una carta publicada en su Twitter, Azcárraga Gallán admite que la situación pudo haber sido atendida con tiempo para evitar la suspensión del juego entre los Chiefs y Rams. Y decenas de ambientalistas enviaron una carta al presidente electo López Obrador en el que le piden no realizar la consulta ni iniciar la construcción del Tren Maya sin antes realizar estudios correspondientes para medir el impacto ambiental que genera. En el documento, los especialistas señalan que el Tren Maya abarcaría los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, considerados como hábitats críticos con alto valor de biodiversidad. Y al finalizar este mes, cuando se espera que se cancelen definitivamente los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, se alcanzaría un avance del proyecto de un 37% en su edificación, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Por el momento no ha recibido ninguna instrucción para cancelar contratos de este aeropuerto que todavía se construye en esta área, en Texcoco. Y ante la inseguridad en México, más empresas destinan recursos para protegerse del crimen. De acuerdo con diversas mediciones, en el 2016, un 10% de estas compañías destinaban entre 5 y 10% de su gasto de operación anual a medidas contra la inseguridad. Para el año 2018, vemos que la proporción se elevó a 28%, según un sondeo de seguridad empresarial 2018 presentado por American Chamber México. Hacemos una pausa, a regresar después de una fuerte temporada de incendios. Las lluvias podrían originar deslizamientos en California. Volvemos. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Las fuertes lluvias pronosticadas para el norte de California elevan el riesgo de deslizamientos de tierra, lo que afectaría la búsqueda de nuevas víctimas de los severos incendios que azotaron al estado y que han dejado ya un saldo de casi 1,000 desaparecidos. Al momento se han recuperado los restos de 79 víctimas desde que el Camp Fire estallara el pasado 8 de noviembre. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para incluir a Venezuela en la lista de los estados que apoyan el terrorismo, una medida que intensificaría el enfrentamiento diplomático entre Washington y Caracas. De acuerdo con el diario The Washington Post, el Departamento de Estado norteamericano solicitó opiniones sobre la medida propuesta a varias agencias en los últimos días, pero señaló que los funcionarios declinaron decir
si se tomó una decisión final sobre la designación o no. La lista está reservada para los gobiernos acusados de brindar apoyo a actos de terrorismo internacional y en ella se incluyen a países como Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. El Kremlin informa que la oposición mostrada por un grupo de senadores estadounidenses a la posibilidad de que un candidato ruso dirija la Organización Policial Internacional, la Interpol, es similar a una injerencia en las elecciones del 2016. Este miércoles la Asamblea General de la Interpol tiene previsto elegir a su nuevo jefe. Y el abogado conservador Christopher Landau es investigado por la administración de Donald Trump como uno de los posibles candidatos a ocupar la titularidad de la embajada norteamericana en nuestro país. Revelaron fuentes cercanas al proceso a un medio local. Hasta el momento la Casa Blanca no ha fijado postura sobre esta información. La esperamos. El gobierno cubano busca reforzar la cooperación con la Unión Europea a fin de obtener mecanismos para mitigar los efectos del embargo estadounidense. Luego de una reunión entre ambas partes, se reconoció el avance en el programa indicativo multianual que otorga a Cuba alrededor de $57 millones para apoyar a los sectores de energía y agricultura. En otro asunto, una persona muerta y al menos 44 personas heridas fue el saldo que dejó el descarrilamiento de un tren de cercanías en las proximidades de Barcelona. Los servicios de protección civil locales informaron que el accidente fue provocado por un desprendimiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han azotado a la región de Cataluña durante este otoño. Hasta aquí la información más relevante del momento. Gracias por acompañarnos. Quédese informado en Mesa Central. Muy buenas tardes.